el directorio para la catequesis se presenta, y así lo han presentado los que lo firmaron, tanto el presidente del Consejo Pontificio de Nueva Evangelización como su secretario, Monseñor Fisichella y Monseñor Octavio Ruiz, se presenta en una línea de continuidad con los otros dos directorios que les han precedido. En línea continuidad en el espíritu, primero porque quieren ser fieles tanto al magisterio conciliar como todo el desarrollo del magisterio a lo largo de estos años, que se ha ido renovando en los diferentes pontificados y en los diferentes acontecimientos eclesiales, y también quiere ser fiel y quiere responder a los retos que la cultura actual está planteando a la Iglesia. Por tanto, por eso se ha visto la necesidad de una renovación del directorio. Ha sido 23 años después del anterior directorio para la catequesis, para el directorio general para la catequesis, que salió publicado en 1997. En ese sentido, la justificación última por la cual se ha publicado este directorio la dio de alguna forma Monseñor Fisichella el día de su presentación. Trata de que este directorio venga a responder al reto de la inculturación que siempre tiene la catequesis. Es decir, una fe que no sea recibida en el contexto cultural propio del tiempo es una catequesis que no es capaz de transmitir y de visibilizar el misterio de Cristo. Como el contexto cultural ha cambiado de una forma seria, profunda, radical, como ahora señalaré unas pequeñas pinceladas, era preciso hacer un directorio que orientara de alguna forma ese proceso de inculturación. ¿Cuáles serían, en opinión de los autores del propio directorio, cuáles serían los elementos de fondo que han reclamado este directorio para una nueva inculturación del Evangelio? Me llamó la atención, y así parece también en la introducción del directorio, la concentración en un fenómeno doble, podríamos decir. De hecho, lo dice así, ¿no? Que es el desafío de la cultura digital. El desafío de la cultura digital. De hecho, la intervención de Monseñor Rino Fisichella se centró en ello, en la presentación, y en la introducción prácticamente es el elemento esencial que aparece. Él dice de la siguiente forma, le dice la introducción, la presentación: el primero es el fenómeno de la cultura digital, que trae consigo la segunda connotación, la globalización de la cultura, y apostilla la introducción. Uno y otro están interconectados de tal manera que se determinan mutuamente y producen fenómenos que ponen de manifiesto un cambio radical en la vida de la Iglesia. Por tanto, la primera aproximación es que la propia cultura digital y su globalización está percutiendo sobre la propia vida de la Iglesia, pero evidentemente sobre la cultura. Daría la sensación de que esto sería una reducción, es decir, cómo solamente un factor cultural puede motivar la elaboración de un directorio y pueda plantear una nueva catequesis. Me parece que es importante volver a leer un texto de Monseñor Fisichella, donde lo que plantea es que en realidad el fenómeno o la cultura digital lo que está planteando es una transformación antropológica de fondo. Es decir, lo que está en juego es la transformación antropológica que está en proceso. No solamente en las generaciones más jóvenes, que es evidente, sino también incluso en otras generaciones, que aunque son emigrantes digitales, están sufriendo también un gran impacto por los medios. Leo también la intervención de Monseñor Fisichella, que profundiza en este aspecto. Los instrumentos creados en esta década manifiestan una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y en las relaciones interpersonales. La velocidad con que se modifica el lenguaje y con él las relaciones conductuales deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia en el complejo mundo de la educación. La presencia de las diversas expresiones eclesiales en el vasto mundo de Internet es ciertamente un hecho positivo, pero la cultura digital va mucho más allá. Esta es la clave. Ella toca de raíz la cuestión antropológica, decisiva en todo contexto formativo, sobre todo en lo referente a la verdad y a la libertad. Por tanto, está en juego una nueva cultura que está planteando las bases antropológicas. Y eso es de una profundidad enorme. En la presentación también de Octavio Ruiz, de Monseñor Octavio Ruiz, utiliza o retoma aspectos que ya son viejos o que ya son anteriores, pero que probablemente tienen o van ganando en profundidad.
¿cuáles son, no leo el texto, cuáles serían esos elementos de profundidad que también están variando? Monseñor Octavio Ruiz dice que es la pérdida del sentido de lo sagrado. Se está dando una pérdida general del sentido de lo sagrado y, en concreto, se pone en tela de juicio los fundamentos del misterio cristiano, del misterio de la fe. Por tanto, si os damos cuenta, nos encontramos, repito, en aquellos que son los autores del directorio, una doble perspectiva. Y a mí me parece que está conectada y que desde ahí hay que entender la elaboración del nuevo directorio y el interés por inculturar la fe. Por un lado está planteado todo un planteamiento antropológico. Podríamos decir que incluso hay una crisis antropológica. Un tiempo nuevo en el cual se está planteando en su raíz más profunda el ser humano, ¿no? La identidad del ser humano. Y por otro lado, aquello que era una evidencia hasta hace unas décadas, se está profundizando, que es la pérdida del sentido de lo sagrado y, en concreto, los fundamentos de los valores cristianos. Veremos que esto tiene su importancia, porque en realidad los valores cristianos no solamente han modificado o han constituido la sociedad cristiana, sino que también ellos han intervenido a la hora de configurar una cultura común, compartida, a nivel de todo el mundo. Porque el Evangelio, allí donde ha estado, ha sido capaz de preservar lo mejor de todas las culturas, al tiempo que fecundar con los valores del Evangelio a esas culturas la bondad del misterio cristiano revelado. Por tanto, el hecho de que esté en tela de juicio no solamente la clave antropológica, sino también los fundamentos, los valores cristianos, que en muchos casos están compartidos con otras religiones, plantea un reto extremadamente fuerte, impactante para la vida de la Iglesia. Eso lo vivimos en todas las áreas de la evangelización y, como no podía ser de otra forma, también tenía que afectar a la catequesis. Podríamos decir que sigue siendo válida aquella afirmación de Pablo VI del año 75. La ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo. Por tanto, la publicación de este nuevo directorio lo que quiere facilitar o quiere ayudar a la catequesis en el proceso de la inculturación. De hecho, el tema de la inculturación, simplemente hace falta ver el índice, es tratada en diferentes ocasiones. Y de hecho, prácticamente podríamos decir que hay un capítulo donde va planteando los diferentes ámbitos culturales y religiosos, donde trata de responder después de haber planteado los fundamentos. Por tanto, yo creo que aquí podríamos entender la justificación última de la elaboración del directorio. Pues pasamos al tercer punto, un nuevo directorio para una nueva etapa evangelizadora marcada por la misión. A veces planteamos como que el pontificado de Francisco, del Papa Francisco, ha lanzado a la Iglesia en la misión, pero yo creo que hay que ser honestos para ver que este planteamiento viene ya de atrás, viene desde el propio concilio. Yo no voy a entrar a grandes argumentos, pero sí que he cogido alguna serie de frases donde se plantea con toda evidencia cómo la Iglesia en el concilio toma conciencia no de que tiene misiones, lo propio de ese momento. De hecho, Ad Gentes empezó elaborándose como un documento para las misiones, pero ahí concurrió los obispos que procedían de los países de misiones, pero también los obispos de Centro Europa, que ya estaban empezando a vivir el secularismo, y entonces es donde emerge toda una teología de la misión. La teología de la misión que tiene formas diversas de proyectarse. También es verdad, misión Ad Gentes, pero hay una teología de la misión. Desde ese momento, la Iglesia toma conciencia de que la misión es un elemento esencial, prioritario. Repito, solamente hago una lectura de algunas frases, de algunos documentos que se justifican por sí mismos. Ad Gentes 2. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. Retengamos esta afirmación que inserta la misión de la Iglesia en la misión trinitaria, de las personas divinas. Pablo VI, que ante la crisis que hay en la acogida del concilio, quiere focalizar toda la recepción del concilio en la clave evangelizadora.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha, la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Cuando hay una afirmación categórica, la Iglesia existe para evangelizar. Juan Pablo II, con Redentoris Missio, es verdad que él lanza el plan global de la nueva evangelización, pero no deja de lado como la referencia de toda actividad de la Iglesia pastoral, nueva evangelización, es la misión ad gentes. Leo el número 34 de Redentoris Missio. No es fácil definir los confines entre la atención pastoral a los fieles, nueva evangelización y actividad misionera específica. Y no es pensable crear entre ellos barreras o recintos estancos. Sin la misión ad gentes, la misma dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. La misión ad gentes es la referencia ejemplar de toda la actividad de la Iglesia, sea cual sea. Por tanto, hay una afirmación de hondo calado. Benedicto XVI en Porta Fidei, número 7, voy a leer una cita que yo siempre que la leo me da la sensación como que está apuntando Evangelii Gaudium de Papa Francisco. Hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar, del amor de Jesucristo. Por tanto, hay una insistencia en el año de la fe. No era un año para mirarnos, sino que era un año eminentemente misionero, año de la fe que lo retoma el pontificado del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, en su exhortación programática Evangelii Gaudium, plantea la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Bueno, en la elaboración del nuevo directorio se coge esta corriente que ha ido progresivamente aumentando, parece como que es una ola que ha ido creciendo en los diferentes pontificados, que ahora se ha potenciado, entre otras cosas, por lo que hemos dicho antes, porque también la situación cultural ha ido cambiando, y por tanto la Iglesia ha tomado conciencia de la necesidad de rehacer, a partir del Papa Francisco, del impulso que da el Papa Francisco, ese impulso misionero. Ese impulso misionero que tiene una doble dirección y que, si no lo entendemos, me parece que caeríamos en un posible activismo, cosa que constantemente el Papa Francisco está tratando de evitar. ¿Cuál es esa doble referencia, la doble referencia? Hay una primera referencia que es que tenemos que seguir avanzando en la conciencia del enraizamiento trinitario que posee la misión eclesial. La misión eclesial es una misión recibida. La misión eclesial es una misión que participa de la verdadera misión de las personas divinas, del Hijo y del Espíritu. El Espíritu está en misión, ha sido enviado por el Padre y el Hijo. Por el Padre a través del Hijo, o el Hijo lo ha enviado desde el Padre. Pero en realidad es la misión trinitaria la que todavía está en curso, a la cual ha sido vinculada la Iglesia. Y solamente desde esta percepción, no teórica, sino experimentada en el encuentro con Jesucristo, tenemos que caer en la cuenta de la insistencia que el Papa Francisco plantea en el encuentro con Jesucristo, como todo empieza con el encuentro de Jesucristo, como desde ahí somos arrancados para ser enviados. Bueno, es desde ahí donde el pueblo de Dios puede de alguna forma romper sus inercias. Y cuando hablo del pueblo de Dios, hablo desde la jerarquía eclesiástica, pasando por los pastores, los sacerdotes, diáconos, vida consagrada, y continuando por el catequista, por el animador de cáritas, por el animador de la vida litúrgica. Es decir, hay unas sinergias que están impidiendo el dinamismo misionero. Pero ¿cómo romper ese dinamismo misionero? En la medida en que sea efectiva la inserción en la dinámica misionera de la propia Trinidad. Solamente desde ahí podemos entender cómo es posible una renovación que está siempre en curso, pero parece como que no termina de hacerse efectivo. ¿De qué forma retoma este dinamismo misionero el directorio
y lo potencia. Es interesante leer el número 4 del directorio. O sea, es un pórtico. Es un pórtico donde en ese número 4 el directorio habla de algunas perspectivas nuevas, fruto del discernimiento realizado en el contexto eclesial de las últimas décadas, que son perspectivas que están presentes de manera transversal a lo largo del documento y que constituyen la trama principal. Son 6 perspectivas. Yo me voy a detener en las dos primeras, que son significativas. Son significativas. La primera está referida a la plena confianza en la acción del Espíritu Santo. Es curioso, porque normalmente siempre nosotros empezamos desde Cristo, el encuentro con Cristo, para luego después hablar de la Iglesia. Y en último extremo ponemos al Espíritu, como si el Espíritu fuera un auxiliar de la Iglesia. El directorio ha cambiado el orden, que es el orden lógico, porque en realidad el primer acercamiento siempre es el Espíritu. Es el Espíritu el que nos lleva a Cristo. Es el Espíritu el que constituye la Iglesia en torno a Cristo y hace participar a la Iglesia de la misión de Cristo. Por tanto, es interesante que en estas perspectivas de fondo la primera sea el Espíritu. Sea el Espíritu. Dice, ¿cuál es esa primera perspectiva? Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo que está presente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Resulta interesante esto porque si cogemos la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, el último número está dedicado al Espíritu. Si cogemos Catequesis Tradendae, el último número está dedicado al Espíritu. Este cambio es significativo. La primera perspectiva de fondo es el protagonismo del Espíritu, en esta doble dimensión. No solamente que está presente y actúa en la Iglesia, sino que está en el mundo y en el corazón de los hombres. Y esto tiene una trascendencia fundamental. No es la Iglesia la que va a una tierra ignota, una tierra desértica, una tierra donde no está presente y actuante Dios, sino que es la Iglesia la que va allí donde la ha primereado su Señor, donde el Espíritu ya está actuando y empieza a entrar en un dinamismo de diálogo. No es la Iglesia la que bajo el poder del Espíritu porta la palabra de Dios, sino que ese Espíritu ya ha ido sembrando las semillas de la palabra en esa cultura, en esos pueblos, en esas personas. Por tanto, es evidente que aquí aparece toda una referencia, una catequesis dialógica. Los destinatarios han dejado de ser destinatarios para ser interlocutores. O dicho otra forma, la Iglesia tiene la obligación de mantener una interlocución con el Espíritu en aquellos donde el Espíritu está trabajando. Y es de esa forma como verdaderamente puede entrar en una relación en profundidad y puede anunciar el Evangelio de una forma significativa a estos. Esto es tan importante que a la hora el directorio bascula un poco entre la nueva etapa evangelizadora, que de hecho es el título, a hablar de la nueva evangelización. El directorio la ha hecho el Consejo Pontificio para la nueva evangelización. Por tanto, la expresión no la podía perder. Pero ciertamente el Papa Francisco plantea una nueva etapa evangelizadora. Claro, la nueva evangelización, ¿qué es? Es un momento en eso que Redentoris Missio 33 había planteado. Está la acción pastoral con los bautizados creyentes, está la acción adyentes con los que no creen, con los que no han oído hablar de Jesucristo, está la nueva evangelización por lo que aquellos que se han alejado, que han enfriado la fe. Y justamente a mí me parece muy significativo cómo define la nueva evangelización, como un elemento transversal desde esta clave, desde el Espíritu Santo. Estoy citando el número 39. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora. Por eso la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como hacer que todos los momentos del proceso evangelizador se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu resucitado. Por tanto, protagonismo del Espíritu. Protagonismo del Espíritu. La segunda perspectiva es cristológica. Es cristológica, el centro de Jesucristo. No podía ser, pero vemos el Espíritu Jesucristo. Leo. Es el directorio catequético
Para la catequesis, el 4C. El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Jesús vivo en la Iglesia. Por eso, iniciar a los creyentes en la vida cristiana equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él. Queda focalizada toda la catequesis. Hay un protagonista, que es el Espíritu Santo, un protagonista que focaliza toda actividad eclesial, pero también la catequesis hacia el encuentro con Cristo. Desde ahí todo ha de ser juzgado. Toda la actividad catequética conduce o no conduce a Jesucristo. No a saber cosas de Jesucristo, sino si conduce al encuentro con Jesucristo. Si es un encuentro renovador, o es un encuentro que queda siempre en el pasado como un referente de un primer momento, ¿no? Por tanto, es importante lo que dice el directorio en el número 29. Evangelizar no es en primer lugar llevar una doctrina, sino ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. La evangelización hace concreta esta presencia perenne de Cristo, para que quienes se acercan a la Iglesia puedan encontrar en su persona el camino para salvar su vida y abrirse a un nuevo horizonte. El reto que tiene la catequesis, la Iglesia en general, en su actividad evangelizadora, pero la catequesis en particular, es servir la contemporaneidad de Cristo. En nuestras catequesis, ¿facilita la contemporaneidad de Cristo? ¿Facilita la percepción de que Cristo realmente está en la historia, en los acontecimientos, en los ámbitos culturales, en las personas? Bueno, esa es una de las grandes tramas que hay de fondo. Al final, si nos damos cuenta, y voy rápido porque nos queda poco tiempo para dejar para el diálogo, la acción evangelizadora se entiende como un servicio a la misión del propio Dios. Missio Dei. Es decir, es un servicio a la misión de Dios. Por eso hubo un debate, en el cual algo participé yo, de si la catequesis referirla al ámbito meramente educativo o por contra situarlo y entroncarlo y desarrollar en el ámbito evangelizador. Es evidente que esta opción es la que ha ganado. Porque siempre que hablemos del ámbito evangelizador, siempre aceptamos una dimensión de gracia, una dimensión de intervención de gracia, donde es verdad, es necesaria la colaboración de la Iglesia, del ser humano, pero hay una precedencia, hay un primado de la acción de la gracia. Y paso ya un poco al cuarto punto, que sería un poco situar de qué modo la nueva catequesis está al servicio de esta misión de la Iglesia, de este subrayado misionero de la Iglesia, ¿no? De qué forma la catequesis se hace misionera, ¿no? Ahí en el propio título señalan los dos elementos, ¿no? Una catequesis querigmática y una catequesis como iniciación mistagógica. Yo he añadido una nueva catequesis, la articulación del querigma y la iniciación mistagógica. Repito, yo he añadido, yo pondría un pequeño pero al directorio, porque señalando, a mi modo de ver, muy bien estos dos elementos, no termina de engarzarlos, es decir, no queda bien encajado. O sea, mi propuesta es una propuesta también de encaje, es decir, reconocer la aportación del directorio, pero hacer un encaje, ¿no? Bueno, es evidente que la impronta querigmática que da el directorio a la catequesis procede del Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco en el número 164 y 165 trabaja sobre el querigma. Todo Evangelii Gaudium habla del querigma de muchas formas, pero ahí lo explicita y plantea cómo el querigma es un elemento esencial en la actividad de la Iglesia y como el elemento principal, no solamente en un sentido temporal, como algo que está al inicio y luego se abandona, sino como algo que está atravesando constantemente toda la actividad de la Iglesia, en este caso la propia actividad de la catequesis, porque es a través del querigma cómo se va encarnando la buena noticia del Evangelio en las personas. Por tanto, de ahí que el subrayado que se hace en el directorio constantemente hace referencia al querigma, constantemente habla de la catequesis querigmática, constantemente habla de ese elemento fundamental, procede un poco del propio impulso del Papa Francisco. ¿Por qué es tan importante el tema del querigma? Yo creo que, visto lo que hemos dicho antes,
el querigma es aquella función del ministerio de la palabra, aquel elemento del ministerio de la palabra que es capaz de señalar, de reconocer y de señalar la acción del Espíritu precedente, de manifestar la acción precedente del Espíritu, para a la vez aportar, revelar la presencia del misterio de Cristo que está actuando y está obrando su salvación. Es decir, el querigma tiene un carácter revelador y potenciador de aquello que manifiesta. El querigma, para que sea significativo, no puede ser un anuncio enlatado. A veces hay elementos de propuesta querigmática que son pura repetición de fórmulas. Nunca puede ser una repetición de fórmulas. La catequesis querigmática, que va, estoy citando el número 2, justamente donde como pórtico presenta la catequesis querigmática y la catequesis como iniciación mistagógica. La catequesis querigmática, que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor de Dios, el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar plenitud de vida a cada hombre. El querigma se pronuncia después de discernir la acción del Espíritu y con el arrojo, la parresía, de que en el anuncio de Jesucristo verdaderamente se hace una entrega a la libertad de la persona, suscitando el movimiento de la fe y de la conversión, la entrega del propio Jesucristo. Por tanto, me parece que ese subrayado viene a ser elemento fundamental para este subrayado misionero de la catequesis. Una catequesis que se enuclea, se activa en torno al anuncio querigmático, que nunca queda para atrás, sino que va actuando. Esto hay que entenderlo luego en relación con el segundo subrayado. El segundo subrayado es la catequesis comunicación mistagógica. Tengo que decir que la primera vez me sorprendió cuando leí esta fórmula e incluso me pareció poco pertinente, sinceramente. En el directorio solamente aparece en el número 2 una vez esta expresión: la catequesis como iniciación mistagógica. Después de pensarlo, me parece que es una expresión feliz. Es una expresión feliz. ¿Por qué digo que es feliz? Es verdad que en ese número 2 pone referencia a la catequesis como iniciación mistagógica como una catequesis de inspiración catecumenal, en el catecumenado bautismal. Por tanto, no cabe duda de que el directorio está pensando en una catequesis de inspiración catecumenal, está pensando en el catecumenado bautismal, establecido, restablecido por el concilio, Sacrosanctum Concilium, y que ha tomado forma ritual en el RICA y que se recomienda a todos los episcopados que de alguna forma lo actualicen según su contexto cultural. Por tanto, no cabe ninguna duda que hay esa referencia a la iniciación cristiana entendida generalmente o al catecumenado bautismal. Pero el hecho de que aquí lo haya puesto como una iniciación mistagógica, es decir, que haya puesto la última etapa del catecumenado bautismal, después del bautismo, como un elemento transversal de toda la iniciación cristiana, me parece un acierto, repito, un acierto. ¿Por qué? Porque aparece con claridad que la introducción en la vida de la Iglesia, el entrenamiento en las diferentes dimensiones de la vida cristiana, solamente adquiere su pleno sentido en la medida en que eso va configurando con Cristo, es decir, constantemente se va poniendo en referencia con Cristo. Uno puede iniciarse en la vida de la Iglesia y tener la vida de la Iglesia como meta. Uno puede ir iniciándose en las diferentes dimensiones de la vida cristiana y esas dimensiones de la vida cristiana ser la meta. Pero en realidad esa no es la meta, esos son los medios para que la persona que se ha ido encontrando con Cristo, que ha entrado en relación con Cristo, se vaya identificando con Cristo y llega a pensar como Él, a sentir como Él y a actuar como Él. Por tanto, ese subrayado mistagógico lo que está dando es una carga de profundidad a todo el proceso iniciático que muchas veces no lo tenemos. Muchas veces demasiado mecánico. Lo que hacemos en la iniciación cristiana es demasiado mecánico, cuando realmente todo lo que se hace en la iniciación cristiana tiene una dimensión mistérica que hace falta manifestarlo. ¿Y cómo es posible poner, por tanto, esta iniciación cristiana de tipo catecumenal
ponerlo en relación con la dimensión mistérica. Pues justamente ahí es donde entra el querigma. Porque es el anuncio de Jesucristo, el nexo de unión, el querigma, el que une entre la parte visible, ese entrenamiento visible en las diferentes tareas de la catequesis, con las dimensiones, con los diferentes misterios de la vida de Cristo, con lo cual el creyente se va configurando. Quien manifiesta, y por eso el querigma no puede desaparecer, porque el querigma es el que pone en conexión la actividad iniciática de la Iglesia, la vinculación eclesial de la Iglesia, con el encuentro con Cristo y con la configuración permanente con Cristo. He ahí, a mi modo de ver, esa conjunción de querigma, iniciación cristiana, dimensión mistagógica. Cómo realmente la catequesis necesita una dimensión querigmática. Echo de falta esta expresión, dimensión querigmática, para distinguir un poco más, y también esa dimensión mistagógica para que realmente la catequesis, en algo que ya viene adquirido un poco del anterior directorio, que es de carácter iniciático, realmente permita entrar en el misterio de Cristo. Es decir, en ese misterio de Cristo, revitalizar la dimensión sacral, la experiencia sacral del hombre, los valores cristianos, y constituir, renovar, fecundar desde el poder salvífico del Evangelio a un hombre que está buscando en estos momentos su propia horizonte e identidad. Y termino, me alargo un poquito, con una cita, una lectura de un epígrafe de cuando hablan de la identidad del catequista. Es evidente que el directorio, y todo lo que acabo yo de decir en estos momentos, se juega en los catequistas, se juega en los sacerdotes. Porque ¿quién forma a los catequistas? ¿Los sacerdotes estamos preparados para este tipo de catequesis? Por tanto, lo que voy a decir del catequista, lo que dice el directorio del catequista, en primera instancia tendríamos que decirlo de los sacerdotes y de los responsables de los equipos de catequesis. El catequista es maestro y mistagogo que introducen el misterio de Dios, revelado en la Pascua de Cristo. Como icono de Jesús Maestro, el catequista tiene la doble tarea de transmitir el contenido de la fe y de conducir al misterio de la misma. El catequista está llamado a abrir a la verdad sobre el hombre y sobre su vocación última, comunicando el conocimiento de Cristo, y al mismo tiempo introducir en las diversas dimensiones de la vida cristiana, desvelando los misterios de la salvación, contenidos en el depósito de la fe y actualizados en la vida litúrgica. Fijaros ese vaivén de este párrafo. Ir, por un lado, de los contenidos al misterio. Ir del misterio a la verdad del hombre y su vocación salvífica. Es decir, ahí hay toda una interpenetración de estos elementos que el catequista, maestro, irrenunciable, pero a la vez mistagogo, debería realizar. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora continuamos un tiempito para poder dialogar. Otoniel, muy buenas. Desde México, venga. Gregorio, eres tú. Enciende, Gregorio, enciende tu micrófono. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, que no me dejaba. Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por la ponencia clara y al mismo tiempo, como tú también apuntabas, profunda y yo añadiría iluminadora. En tu intervención ha quedado claro que el nuevo directorio, ofrece signos de esperanza y caminos para afrontar esa crisis antropológica en la que estamos inmersos en la actualidad, como consecuencia de la revolución tecnológico-cultural que vivimos, especialmente la que viven los jóvenes. Gracias por esa lectura que has hecho del nuevo directorio, en el que destacas la importancia en la actualidad de una catequesis querigmática, esa orientación querigmática y mistagógica que otorgue protagonismo a la acción de la Trinidad y en particular al Espíritu Santo, tantas veces, ¿verdad?, olvidado o instrumentalizado.
y que ayude a los destinatarios a descubrir la contemporaneidad de Cristo a través de la vida de la Iglesia. No solo te lo doy gracias yo, sino también uno de los participantes, Cristian, que señala, ¿verdad?, la importancia que tiene todas estas dimensiones para la catequesis actual. Una primera pregunta que te hace Laura y que aquí recojo es: en el universo digital hay burbujas microculturales y el cristianismo a lo mejor se ha convertido en uno más. ¿Cómo presentamos o podemos presentar la originalidad de los sacramentos en una sociedad, nos pregunta Laura, que niega el origen sacramental de la Iglesia? Una sociedad joven que mezcla tantas veces la fe con la magia. Es verdad que se nos escapa un poquito del tema, pero desde ahí también... Sí, bueno, de una forma, un acercamiento muy provisional, ¿no? Porque eso es un tema para reflexionarlo en profundidad, ¿no? Es decir, es verdad que más que burbujas digitales, ámbitos, utilización del ámbito digital, la pregunta de Laura va a un elemento mucho más fondo, ¿no? Mucho más hondo, que es lo que he planteado al principio y lo que plantea Monseñor Fisiquera, ¿no? Ahí hay todo un cambio antropológico. Claro. Es decir, la realidad con la realidad virtual. ¿Por qué la realidad sacramental en la Iglesia es tan importante? Porque es el entrar en contacto con la realidad del misterio de Cristo, con la carne de Cristo a través de la carne de la Iglesia, a través de la carne de los sacramentos, a través de la mediación del pobre, a través de la mediación del hermano. Por tanto, ese es el alcance antropológico que tiene la revolución digital. Entonces, es verdad que hay que utilizar los medios digitales, pero nosotros nunca podemos perder esa referencia a la realidad real, se me valga la expresión, ¿no? A la realidad real. Y esa es justamente, pero no solamente porque es el modo de que tiene la Iglesia de ofrecer, entrar en contacto con el misterio cristiano, el misterio de Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho realidad carne, ¿no? Sino porque ese mismo dinamismo humaniza. Por tanto, todo ese esfuerzo de entrar en el universo digital, de participar en él, pero a la vez de ir atrayendo a la gente y de ir manifestando de qué forma entrar en contacto con la carne del hermano en primer lugar, pero luego a través del hermano la carne de Cristo, me parece que es esencial. Muy bien. Mira, por otra parte, otra pregunta, en este caso de Carlos Aguilar, que te da las gracias por la ponencia Muchas gracias, Carlos, por asistir. Y que te pide que hagas referencia, si puede ser, a la dimensión eclesial comunitaria que el directorio también subraya. Sí, sí. Y también sobre la necesidad de no olvidar la llamada a la santidad como tarea propia de la catequesis. Bien. La dimensión eclesial es inseparable tanto de la dimensión querigmática como sobre todo de la dimensión iniciática. La dimensión querigmática, quien la anuncia es la Iglesia que en su propio seno tiene la presencia de Cristo y sabe discernir en el Espíritu la presencia de la acción del Espíritu en medio de la realidad, ¿no? Por tanto, es importante, la Iglesia es la que anuncia el querigma. La Iglesia es la que hace el anuncio, no está llamada a hacer ese anuncio. Pero, sobre todo, la Iglesia, la vida cristiana, necesita nacer en un útero. La Iglesia es el útero materno. Por tanto, es imposible iniciar en la vida cristiana, en las diferentes dimensiones de la vida cristiana, si no se inicia en el útero materno de la Iglesia, que ahí es donde, por el Evangelio, el anuncio del Evangelio a través de la catequesis y la vida celebrativo-litúrgica y la propia vida comunitaria, donde la persona nace en la nueva vida de Cristo. Por tanto, la Iglesia es fundamental. No he entrado en esa dimensión porque quería centrarme en la parte más trinitaria, ¿no? Pero ciertamente he dicho que la misión de la Iglesia lo que hace es secundar, servir, ser instrumento, en este caso seno materno, donde realiza tanto la obra, el Espíritu y Cristo, ¿no? Para integrar en el Padre. Ciertamente, la llamada, hay en el fondo del directorio, hay una llamada muy interesante vocacional. Es decir, el directorio, la dimensión antropológica del directorio solamente se sostiene por una llamada a la santidad. De hecho, yo creo que es el último párrafo de la presentación. O dicho también, hay otro número de las diferentes tradiciones, la tradición occidental y la tradición oriental. ¿Por qué se ha encarnado Cristo? Diría la tradición occidental, para redimir al hombre. ¿Cómo contestaría la tradición oriental?
para divinizar al hombre, para que alcance la santidad. Por tanto, esta dimensión es esencial, porque tiene una dimensión de proyección hacia el horizonte, por un lado, hacia el futuro, proyección escatológica, primera cosa, y segundo, nadie puede hacerse por sí mismo santo. De ahí la carta también del Papa Francisco sobre la santidad, donde tenemos que rehuir todo neopelagianismo y neognosticismo, ¿no? Hemos de ser hechos santos, ¿no? Por tanto, esa dimensión está de fondo, está explicitado en algunos puntos, pero lo importante es que es la base antropológica que está sosteniendo el directorio, sí. Una cuestión que nos plantea Jaime Muñoz y que tiene que ver con lo que ha respondido anteriormente, que es la relación entre la cultura digital, ¿verdad?, y el tema de la acción evangelizadora de la Iglesia, en concreto de la catequesis. Pregunta Jaime, ¿cómo entender, si se pudieras profundizar, aunque has aludido a ello, al tema de la inculturación, ¿verdad? Si el tema, por ejemplo, de las redes o relaciones digitales es solamente una cuestión que hay que dejar a los episcopados, o, en definitiva, si no confundimos muchas veces, y yo creo que también has aludido a ello, el tema de la cultura digital con el uso de la Iglesia hace de las redes o de Internet. Un poquito por ahí va esa pregunta, ¿no? Sí, que es profundizar un poquito. Sí, esa fue la perspectiva de fondo, es decir, como has dicho en la presentación, yo formaba parte de ese comité que nos llamaron un poco para hacer una nueva redacción, o sea, una reelaboración, una renovación del directorio anterior. Y uno de los elementos, y eso sí que lo dijo explícitamente Fisichella, uno de los elementos sustantivos por los cuales se dio el salto, aparte de que se dio cuenta, apareció con evidencia que las costuras del anterior directorio estaban saltando por los aires, aparte de eso, fue justamente esto, porque hubo un momento que el debate que se planteó era el uso de los medios digitales. De hecho, en estos momentos, con el tema de la pandemia, se ha universalizado en todas las delegaciones de catequesis, en todas las parroquias, entonces, el uso digital de los medios. Y está bien, pero ahí lo que plantea es, y yo creo que es lo que ha puesto con evidencia Fisichella, y es la razón, yo creo, de fondo, si tanto insiste el redactor principal, por eso será, ¿no? Es el cambio antropológico que está en curso. Entonces, ahí hay un doble nivel. Hay gente que utiliza los medios digitales para entrar a una comunicación, y está muy bien, y eso no es propio del episcopado, eso es propio del pueblo de Dios. Cada uno tiene su iniciativa y entra en la medida de lo posible. Y otra cosa es que hay todo un tema de reflexión en profundidad de cómo esa utilización de medios digitales está verdaderamente cambiando en los modos de pensar, en los modos de sentir, en los modos de relacionarse. Y ya no queremos decir los contenidos en los cuales se va entrando. La noticia del otro día. Los niños de 12 años se están iniciando en la pornografía dura. O sea, eso es tremendo. Eso es tremendo. Por decir algo, eso, o sea, no solamente por el uso digital, o el éxito del TikTok, ¿no? Un minuto, un relato de un minuto. La gente viendo su relato, su forma de entender está en un minuto, y además es un relato visual. Es decir, bueno, eso no solamente es de alcance inmediato del uso de los medios, sino que eso está configurando toda una antropología, toda una forma de sentirse, de pensar, de situarse. Bueno, eso hay que reflexionarlo, eso ciertamente tiene que reflexionarlo, tiene que ser algo interdisciplinar, ¿no? Y luego gente que conozca también los medios desde dentro, los medios desde dentro, ¿no? Nos tienen que ayudar, o sea, los que sepan nos tienen que ayudar a ese nivel de profundidad, porque el otro se puede utilizar, pero ese no es el tema, ese no es el tema, ¿eh? La cuestión es, ¿verdad?, cómo se pueden mutuamente enriquecer, ¿verdad?, tanto los medios digitales de comunicación, la cultura digital, como al mismo tiempo también la Iglesia, pero no solamente para difundir la buena noticia, sino también, ¿verdad?, para enriquecer su propio pensamiento, ¿no? No, evidente, claro. Claro, porque la Iglesia no avanza en el pensamiento de una forma solicista, encerrada sobre sí misma. La Iglesia no es la protagonista de la revolución digital, pero la Iglesia, en la medida en que habla con el mundo, donde Dios está actuando, también se va enriqueciendo, y ciertamente ahí tiene que pensar, pero es verdad que la Iglesia tiene una visión del hombre que, entrando en diálogo, tiene que manifestarla y tiene convencida de que esa es su aportación y siempre será un bien a esas nuevas revoluciones que puedan ir viniendo, ¿no? Damos también las gracias a Miguel Duque desde Venezuela, especialmente, bueno, pues te hace una pregunta. Antiguo alumno. Sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por haberte conectado. Una pregunta muy, muy concreta que te hace. Yo creo que al hilo de lo que te sugería Carlos Aguilar sobre la eclesialidad, que es, ¿por qué el capítulo segundo del directorio, del nuevo directorio, se elimina la tarea de iniciación en la misión de la Iglesia? Si hay alguna razón que tú sepas, es una pregunta muy concreta. Bueno, porque ha sido el tema de la iniciación de la misión de la Iglesia, porque ha sido recogido anteriormente, ¿no? Es decir, ha sido recogido en la primera parte. Es decir, ha habido una reducción de las partes, podríamos decir algo, ¿no? En vez de 5 partes, hay 3 partes. A mí me parece que eso es una ventaja, es decir, estructura y simplifica la estructura, y entonces la primera parte es la catequesis, la misión evangelizadora de la Iglesia, y ahí, al hablar de la identidad de la catequesis, se plantea todo el tema de la iniciación cristiana, ¿no? Luego aparece el proceso de la catequesis, gana en relevancia el tema de la... Bueno, en la primera parte hay un elemento fundamental, y a mí me sorprendió, porque ha sido un cambio que yo no era conocedor de ello, y es un cambio muy bueno. Es que dentro de la primera parte aparece el tema de los catequistas, la vocación del catequista y su formación. En los anteriores directorios, los agentes quedaban para atrás, para el final. Es verdad que se desgaja de la iglesia diocesana, del marco eclesial, pero es verdad que está implícito, porque ahí aparece la figura del obispo, aparece el tema del presbítero, el diaconado, se podía haber matizado hablando del ministerio de la catequesis, pero bueno, pero es muy importante para que, como no es que existe la catequesis perfecta y luego hay unos agentes que colaboran en esa catequesis. No. En realidad la catequesis lo hacen los catequistas. Por tanto, que los catequistas estén en esta primera parte me parece esencial. Luego está la segunda parte, que es el proceso de la catequesis. Aquí, como decía antes, adquiere una gran relevancia el tema de la pedagogía. También estaba en el otro directorio, pero si uno leía la introducción, parecía como que la parte de la pedagogía era algo optativo. Lo importante era los fundamentos teológicos, el contenido doctrinal de la catequesis, y ahí aparecía el catecismo, y luego aparecía la pedagogía, en un orden segundo. Aquí no, es decir, la pedagogía, y si se lee con atención, casi hay un nuevo fundamento teológico de la pedagogía. Hay un fundamento teológico que es complementario a la primera parte, y donde viene a resolverse el divorcio entre contenido y método. Y muy bien, me parece estupendo, que el catecismo de la Iglesia Católica ha quedado bien encajado. De tal forma que el catecismo no solamente ilumina el contenido, sino que también ilumina la pedagogía. Ese me parece que es un elemento esencial. Y luego ya, como es el proceso de la catequesis, otra novedad es la catequesis en la vida de las personas. No son los destinatarios de la catequesis. Los destinatarios es una visión unidireccional, vertical, unidireccional. No. En este caso, aquí aparece la catequesis en la vida de las personas, porque como hemos dicho antes, el Espíritu está actuando en la vida de las personas. Solamente ya ahí aparece la tercera parte, ¿no? La catequesis de las iglesias particulares, que ahí vuelve a retomar una dimensión un poquito teológica, la iglesia, el ministerio de la palabra, y aparece la dimensión eclesial. Repito, es verdad que es una bondad, yo creo que es una bondad haber puesto a los catequistas en la primera parte, el catequista y su formación. El problema es que se ha desgajado un poquito de la iglesia, pero aquí se desarrolla un poquitín más el tema de la iglesia en su relación de raíz, ¿no? Y luego ya lo que decía yo antes, el diálogo con la cultura, con los diferentes escenarios culturales. Me parece también es interesante, ¿no? Hay algo que no entiendo un poquito, probablemente por el catecismo locales, que el capítulo 9, la catequesis es el servicio de la inculturación de la fe, viene después del 10, perdón, el capítulo 11, que habla de la inculturación, viene después de haber hablado de los escenarios culturales. Se puede haber hecho otro orden, pero a mí me parece que simplifica, es decir, uno puede tener el directorio en la cabeza, o sea, entrando con un cierto detenimiento, uno puede tener el directorio, la estructura del directorio a partir de esto, ¿no? Por el tiempo, que nos queda ya muy poquito, 2 preguntas. Precisamente hablando de los destinatarios, Raúl Pereda, le damos las gracias, pregunta si puedes ofrecernos, Juan Carlos, alguna pincelada sobre cómo discernir a la hora de acompañar a los destinatarios
lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu para poder hacer ese acompañamiento. Y una pregunta ya muy concreta que nos hace Amparo García es si en el directorio aparece alguna referencia a hacer oratorios en las catequeses. Bueno, pues sobre la primera pregunta, no hay que acudir al directorio. O sea, para esa dimensión del discernimiento, yo creo que hay que acudir a la escuela de la propia Iglesia y a las diferentes tradiciones espirituales de la Iglesia. Se me ocurre en este momento la ignaciana, que es la más evidente y la más conocida, ¿no? Donde da elementos para discernir. Pero, de alguna forma, yo ya he apuntado el fundamento. Todo aquello que conduce a Jesucristo realmente viene del Espíritu. Todo aquello que no conduce hacia Jesucristo no viene del Espíritu. Pero que conduce al Jesucristo verdadero, el Hijo de Dios encarnado en el seno de María, ¿no? Y Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, ¿no? Es decir, no al Jesús que nos imaginamos, porque entonces a lo mejor no es el mal espíritu, es nuestro propio espíritu, ¿no? Pero bueno, ese es el elemento fundamental, por eso no puede ir separado el primer elemento, esa iniciativa del espíritu, del segundo, el encuentro con Cristo, ¿no? Pero bueno, luego en concreto para el discernimiento hay diferentes tradiciones espirituales. Pero esto, y convendría profundizar, esto nos viene a llamar la atención de una formación más espiritual de los catequistas y una formación más espiritual de los sacerdotes. Si el protagonista es el espíritu, el acento formativo ha de ponerse en esta dimensión espiritual. Porque si no sentimos con el espíritu, si no somos capaces de discernir el espíritu, hacemos una obra autónoma. Cuando nuestra actividad siempre es de secundar, de servicio. Por tanto, esto cambia de una forma muy radical la formación. Muy interesante. Sí, señor. Y el segundo, yo creo recordar que explícitamente no aparece el tema de los oratorios. No aparece. Sí que hay un clima espiritual, por lo que estamos diciendo, y por tanto, que los oratorios, esa dimensión oracional, de encuentro con Cristo, de hacer silencio para que la persona se encuentre consigo y deje que las mociones salgan a flote, eso es necesario todo, pero no hay una afirmación explícita de los oratorios.